Bienvenidos al Ministerio de Trabajo. Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en la conferencia de teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto. ¿Son lo mismo? Un saludo de parte de nuestro señor ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Abad, de la directora de Generación y Protección del Empleo, Marta Liliana Agudelo, de todo el Grupo de Asistencia Técnica Territorial y nuestras direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. Esta capacitación se realiza en el marco de la implementación del Programa de Asistencia Técnica Territorial para el fortalecimiento de capacidades locales para la política pública de trabajo decente. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy. En primer lugar, nos acompaña el doctor Leonardo Céspedes Plaza, del Ministerio del Trabajo, quien nos hablará de los aspectos jurídicos para implementar el teletrabajo. Leonardo, bienvenido. Modalidad teletrabajo nos presenta la modalidad autónomo, móvil y suplementario, mientras que trabajo en casa y trabajo remoto no presentan modalidades, simplemente son: en trabajo en casa, vaya y trabaje desde su casa, y en trabajo remoto, vaya y trabaje desde su casa, pero teletrabajo sí presenta. Entonces, la modalidad autónomo son estas personas que están trabajando en su casa todo el tiempo, que no tienen la obligación de ir a la empresa, que pueden estar de lunes a viernes o algunas veces de lunes a sábado en su casa, desempeñándose, y bajo esa característica que nos presenta el teletrabajo, que es la utilización de las tecnologías de información. Entonces, teletrabajo autónomo, voy a estar todo el tiempo en la casa, de lunes a viernes o de lunes a sábado, y no tengo que ir a la empresa a menos que se me dé la orden para que yo vaya a trabajar a la empresa. Es decir, aquí es importante aclarar esto, que el contrato de teletrabajo presenta las mismas condiciones de un contrato normal, pero uno de los elementos del contrato es la subordinación. Entonces yo sigo subordinado a la empresa. No quiere decir que yo en teletrabajo autónomo no vuelvo nunca más a la empresa. Si a mí me dan la orden de que debo desplazarme a la empresa, yo debo hacerlo. Si es un jueves, y después en la tarde me dicen: "Vos vengas el día de hoy a trabajar", yo tengo que ir a trabajar. Así está en teletrabajo autónomo. La siguiente es teletrabajo autónomo, viene el teletrabajo móvil. La siguiente modalidad de teletrabajo es el móvil, donde las personas no tienen un lugar establecido, sino que están moviendo, bien sea por toda la ciudad, bien sea por todo el departamento o bien sea por todo el país. Y bajo esta modalidad puede decir que no tienen un lugar establecido, sino que se van moviendo el tiempo. La siguiente modalidad, que es el suplementario, son esas personas que están en su casa de 2 o 3 días y el resto de días permanecen en la empresa. Ejemplos como tales: yo puedo estar el lunes, martes, miércoles en mi casa, y jueves, viernes debo ir a la empresa en ese momento. Entonces, estos días que establecen, que son 2 o 3, no tienen que ser seguidos. Puede ser lunes, miércoles, viernes, o puede ser miércoles, jueves, viernes. Y es importante saber que acá en teletrabajo, en materia de teletrabajo, tanto empleado como empleador llegan a un acuerdo sobre estos días y sobre. En la
¿Yo? Esta clase de trabajo ocasional. De vez en cuando, algún día, los días miércoles, no quise ir a trabajo y no, pues yo desde mi casa, entonces hice las tareas, hice las llamadas, completé los correos y me convertí a teletrabajador. Eso lo que hizo fue uso de un permiso que se le dio para la empresa o que usted simplemente se lo tomó, pero entonces no podemos hablar de teletrabajo ocasional, sino de el teletrabajo tiene un proceso de formalización. Importante aquí también, importante, el teletrabajo está regulado por 1221-2008, donde también se está estableciendo el tema de respeto a la intimidad y a la privacidad del teletrabajador. ¿A qué nos referimos con esto de intimidad y privacidad? Nada de cámaras no autorizadas, nada de filmaciones que yo lo voy a mandar a usted a teletrabajo y entonces le pongo una cámara a ver si usted sí trabaja o no trabaja. Hay un programa de computador que cada media hora toma una foto, o que yo lo estoy llamando a usted a las 2 de la mañana. Usted como está en su casa, pues contésteme a esas horas, pues sí, disponibilidad total, no. Razón por la cual, entre otras, se creó la ley 2191 que nos habla sobre desconexión laboral. En la siguiente diapositiva vamos a mirar que lo que muchos empleadores nos han dado y es que, bueno, pero cuando yo envío a una persona a teletrabajo, ¿yo qué le tengo que dar? Ellos ponen todo, yo tengo que poner todo. Ustedes no hacen un acuerdo. Trabajo en casa, trabajo remoto. Usted no hace un acuerdo. Usted sí es el que debe responderle con todos los elementos para la prestación del servicio. Esto en consecuencia del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero, autorreporte de hechos laborales, luego otro sí al contrato cuando yo voy a convertir a teletrabajador, porque yo no puedo convertir a teletrabajador, mis funciones lo permiten, y si la voluntad de las dos partes está consensuada. Y lo tercero es que se debe hacer un registro de teletrabajadores, que todo empleador que en Colombia tenga teletrabajadores debe utilizar un formulario de reporte de teletrabajadores, el cual lo encuentra en la página www.teletrabajo.gov.co o www.mintrabajo.gov.co, o simplemente uno en Google escribe formato de recolección de teletrabajadores. Bien. Este formato es muy sencillo de manejar, no hay que hacerlo por escritos, perdón, por físico, se puede hacer de manera virtual y se envía a las direcciones que aparecen allí donde ustedes lo van a bajar, donde lo van a bajar. Lo otro, la ley 1221 del año 2008 fue reglamentada por un decreto que es el 884 del año 2012, mismo decreto que se encuentra compilado dentro del decreto 1072 del año 2015 del Ministerio, y nos habla que el teletrabajo se aplica para relaciones de dependencia, es decir, cuando existe un contrato laboral. Yo puedo presentar aquí dos circunstancias. Primero, cuando usted está trabajando de manera presencial, pero puede adquirir la posibilidad de volverse teletrabajador y se convierte a teletrabajador. Allí entonces, ¿qué hace usted? Un otro sí a su contrato, donde se aplicarán pues todos los acuerdos a los que se lleguen y todas las características. O yo puedo ser contratado desde cero como teletrabajador. ¿Qué pasa aquí? Que ahí miraremos adelante el principio de la reversibilidad, cuando aplica y cuando no. Este decreto 884 del año 2012, pero que se encuentra compilado dentro del decreto 1072 del año 2015,
nos hace ciertas aclaraciones sobre el teletrabajo en materia de condiciones del servicio, que es importante acá. Condiciones del servicio se refiere a horarios, lugares, casi que actividades deben estar perfectamente claros porque a la administradora de riesgos laborales hay que enviarle copias de este otro sí que se hace con el trabajador para el tema del manejo de riesgos laborales. La siguiente, estaremos hablando ya sobre el tema de riesgos laborales en el trabajo, pues la ponencia del doctor Carlos Luis Ayala, sin embargo, algunas precisiones. En materia de riesgos laborales, pues yo continúo afiliado completamente a la ARL y razón por la cual hay que enviarle copia del otro sí del contrato a la ARL para que la ARL sepa que ahora ya esta persona en su, digámosle, implementario, modalidad de teletrabajo, ya va a estar en su casa lunes, martes, miércoles. Allí estará protegido por el tema de riesgos laborales en su casa, siempre y cuando esa eventualidad sea por causa o por el trabajo. Es decir, no puedo estar en la casa volándome en horario laboral, porque yo me llego a accidentar estando en el parque, sacando el perro, haciendo mercado, muy seguramente la ARL no le va a catalogar laboral. Entonces, importante acá tener en cuenta que uno se va para teletrabajo a cumplir su misión, pero lo hace en su casa y se lleva todos los derechos, pero también se lleva todos los deberes. En la siguiente diapositiva, bueno, en el tema de riesgos laborales también es importante que las ARLs deben entregarle al empleador una cartilla sobre actuaciones en situaciones de riesgo en teletrabajo y para el empleador es importante verificar que las personas estén trabajando en su casa en unas condiciones adecuadas porque el responsable de las condiciones laborales es el empleador, porque es quien está generando riesgo. Entonces, si yo como empleador sé que voy a enviar a una persona a trabajar a su casa y se va a enfermar porque no está trabajando en una silla ergonómica, mejor no le doy teletrabajo. Importante aquí aclarar, siguiente, que el teletrabajo es voluntario, no estamos ante un derecho adquirido. Entonces, casos de la vida real que hemos tenido, ¿no? Persona que no, yo tengo dos hijos pequeñitos, yo tengo un adulto mayor conectado a una máquina, entonces me tienen que dar teletrabajo porque ahí no aplica el teletrabajo, es eminentemente voluntario para las dos partes. Es decir, los niños que tenga la persona pues no son responsabilidad de la empresa, sino responsabilidad de la persona que está trabajando. Entonces, el hecho de que se den todas las características para que den teletrabajo, pero si por necesidades del servicio el empleador no lo aporta, no nos están violando ningún derecho. El teletrabajo es en su esencia voluntario para las dos partes. En la siguiente diapositiva miraremos un principio que es también la reversibilidad. El teletrabajo es reversible una vez se termine el periodo que yo he pactado para realizarlo. Es decir, yo puse o acordé hacer teletrabajo, digámosle, por un año, pero al final del año, por diversos motivos, yo no quiero continuar como empleado. Yo no quiero continuar porque no me gustó, porque me sentí solo, porque, bueno, cambiaron ciertas condiciones. Yo puedo pedir la reversibilidad y me restituyen nuevamente a la empresa. Aplica para empleado y para empleador también, ¿no? Entonces, yo soy su empleador, pues usted está en teletrabajo, pero pues nunca permaneció en su casa, no mantuvo usted las condiciones en las que se fue a trabajar, uno llega allá a visitarlo y no, la persona está afuera haciendo mercado, está jugando tenis, está de paseo, entonces se puede establecer una serie de características para hacerlo reversible. Porque siempre partamos de este principio, es el empleador el responsable de las condiciones laborales, porque el empleador nos está generando riesgo. Entonces, importante acá tenerlo en cuenta. Y todo eso en donde se establece. En la diapositiva que vemos es el reglamento interno de trabajo. Para las empresas privadas, lo que deben hacer es
adicionarle un capítulo al reglamento interno de trabajo. Es decir, ustedes ya tienen su reglamento interno de trabajo y se queda quietico y le adicionan un capítulo más donde se tratarán todos los aspectos relacionados al trabajo. ¿Quién maneja el teletrabajo? ¿Qué subsidios se van a dar? ¿Qué modalidades va a implementar la empresa? ¿Cuáles son las causales de suspensión? ¿Cuáles son las causales de cancelación? Igual esas mismas también se acuerdan en el otro sí que se hace el contrato. Y para no complicarnos la vida, pues ustedes pueden consultar en el libro blanco del teletrabajo. Tiene una gran guía, una muy buena orientación sobre cómo se hace ese otro de anexo pues para el reglamento interno de trabajo. Lo pueden descargar, libro blanco del teletrabajo, observar el anexo del reglamento interno de trabajo. No voy a decir lo van a copiar, no, digo lo van a validar, lo ajustan a su empresa y lo pueden utilizar como una guía que les puede servir para este tema. Vamos a hablar ahora sobre el auxilio de transporte. El tema de auxilio de transporte sabemos todos que es hasta 2 salarios legales mensuales vigentes. Si usted gana más de 2 salarios legales mensuales vigentes, pues no le van a dar transporte. El auxilio de transporte está 117.172 pesos. Y en teletrabajo se maneja de acuerdo a la modalidad. Vemos que el teletrabajo tiene 3 modalidades. En autónomo, yo estoy todo el tiempo en mi casa y no me muevo, sino que trabajo allá conectado bajo el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, me pueden retirar el auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo uso del transporte público y igual la ley 1221 así lo expresa. En modalidad móvil, pues obviamente me tienen que dar el auxilio de transporte, ¿no? Recordemos, solo hasta 2 salarios. Si usted gana más de 2 salarios legales mensuales vigentes, no le van a dar auxilio de transporte. Entonces, en la modalidad móvil le tienen que dar el auxilio de transporte. Y en la modalidad suplementaria, que es 2 o 3 días en su casa y el resto lo hace en la empresa, acá en este tema nosotros siempre hacemos una recomendación. Recomendamos pues que lo paguen completo, porque algunas veces las personas dicen, no, pues si usted del mes solo va a venir 8 días, pues yo le voy a pagar lo que es proporcional a los 8 días. Digamos que aquí, pues por experiencia recomendamos, no, pues págueselo completo, porque eso puede generar algunas tensiones en su clima laboral. Y páguelo completo y lo que sobra lo deja pues tal vez como una compensación para el aumento de gastos en los servicios que tiene una persona. Entonces digamos que por eso hago el énfasis. Recomendamos páguelo completo, no se enrede, porque algunas empresas se enredan que entonces este mes le voy a dar 40.000, el otro mes le voy a dar 25.000, al otro 15.000, entonces recomendamos que págueselo completo y si usted está dando un auxilio de teletrabajo, pues lo puede dar un poco más bajo para compensar el tema. La siguiente que estamos viendo es los derechos de los teletrabajadores. Como decía, nosotros en teletrabajo nos vamos para nuestra casa a trabajar bajo la conexión de el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones con todos los derechos y con todos los deberes. El teletrabajo no le da un derecho más, pero tampoco le quita ningún derecho a los trabajadores. Igual salario, igual carga laboral, igual participación en todos los elementos de capacitación en la empresa. La misma, el mismo tema de respeto a la intimidad y la privacidad del trabajo, ¿no? Eso de que teletrabajo 24/7, disponibilidad total, no existe. Respetamos el tema de acceso a toda la información, acceso a los eventos de capacitación, el tema de no discriminarlos, ¿no? No de que la burla por, no, los teletrabajadores son los que van a echar de la empresa, entonces por eso les dieron teletrabajo y por nada de ese tipo, sino todo de manera igual y con todos los derechos para la persona. En la siguiente que estamos viendo es sobre el tema de visitas a los puestos de trabajo. Esta visita al puesto de trabajo, digamos que es casi una carta de salvación para el empleador. ¿Por qué? Nuevamente decimos, el responsable de las condiciones laborales es el empleador. El empleador es el que responde por las condiciones laborales y el empleado debe cumplir con todas esas instrucciones
y elementos que le da tanto el empleador como la ARL. No, es que yo no voy a trabajar, sino yo no tengo silla, pero yo quiero trabajar desde la cama porque es muy rico y que es comodísimo. Claro, usted empieza a trabajar desde la cama y a los 6 meses ya tiene escoliosis, ya tiene lumbalgia, ya el manguito rotador y ya tiene, bueno, una cantidad de tendinitis, todo lo que se le puede estar a uno. Y no, enfermedad laboral, no. Eso, ¿por qué? Porque es una carta casi que de salvación para el empleador. Entonces, este tema de las visitas es que usted como empleador garantice que una persona está trabajando en su casa, pero en unas condiciones adecuadas, como por ejemplo, mínimo, una silla ergonómica, un escritorio, un tema de iluminación y sobre todo la parte psicosocial, que es muy importante. ¿Quién nos ayuda en estas visitas? Las ARL, las administradoras de riesgos laborales, nos colaboran para mirar factores cuáles, físicos, psicosociales, biológicos, ergonómicos, y hacemos énfasis mucho en el tema ergonómico y en el social. Entonces, no, como empleador ve que en su casa existen unas condiciones sociales no muy adecuadas, no le otorgue teletrabajo. ¿Por qué? No, por ahí nuevamente, el responsable de las condiciones laborales es el empleado. ¿Qué consiste? ¿Qué consiste el tema? Entonces, el empleador va a asegurar que esta persona tenga una buena silla, tenga un escritorio, pues esté trabajando pues a la luz, al rayo del sol, protección. Pero entonces aquí hagamos esta aclaración. El teletrabajo implica la utilización de las tecnologías de información y comunicación. Aquí estamos hablando de internet, computadores, tablets, sobre todo el celular, pero en una con ¿por qué? Porque el empleador debe incluir en su sistema de seguridad y salud en el trabajo esa persona. Después pues en la clase que está trabajando. Entonces, algunas recomendaciones que nos han dado las ARLs. Que tenga un o tenga una botiquín, o lo otro es que si yo estoy trabajando en mi casa es de dos pisos, 3 pisos, entonces ¿qué hacer allí? Póngale antideslizante a sus escaleras, porque usted puede caer, y una serie de recomendaciones que las ARLs nos van a dar, y hasta tanto estén cumplidas, pues se le puede otorgar el teletrabajo a la persona. La siguiente, estamos hablando de higiene postural, pues ya más de uno aquí estamos acomodándonos en nuestra propia casa, sobre, bueno, cómo estoy sentado yo, si los brazos están a 90 grados y todo el tema. Bueno, muchísimas gracias y en estos 25, 28 minutos, la idea era darles a ustedes un panorama, darles un concepto sobre el tema de teletrabajo. Nosotros acá en la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo damos asesorías a las empresas, nos lo pueden solicitar como una petición normal, como un PQR, y solicitarlo en la página www.mintrabajo.gov.co. Les haremos las charlas pues ya más aterrizadas sobre lo que es el tema de teletrabajo. E igual vamos también en compañía del Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones. Entonces, muchísimas gracias a todos por la atención, por la invitación. Quedamos pendientes por adelante por si hay algún tema de preguntas. Muy amables y muchas gracias. Gracias, doctor Leonardo, por esta importante socialización. Hacer 2 recorderis. 1, ya quedó consignado en el chat el formulario para el registro de la asistencia. Y 2, pueden ir consignando sus preguntas. En el chat, al final vamos a tener un espacio donde los ponentes van a poder resolver estas dudas en chat. Damos paso ahora al doctor Hardwick Casalla, de Mintic, que nos va a hablar de los aspectos tecnológicos para implementar el teletrabajo. Bienvenido, Hardwick. Muy buenos días, muchas gracias, Evelyn. ¿Cómo han estado? Muchas gracias al Ministerio de Trabajo por esta invitación para compartir este espacio para los 175 participantes que tenemos en el momento conectados, justamente esta importancia
de poder conocer los alcances de implementación de estas diferentes maneras de trabajo no presencial. Voy a compartirles mi escritorio, un segundo, por favor. Bueno, en nombre de Mintic, muy complacido nuevamente saludarlos. El objetivo es compartirles el alcance de acompañamientos e insumos que contamos desde el Ministerio TIC, justamente en esa tarea que tenemos de que ustedes implementen el teletrabajo de mejor manera. Con Leonardo, pues veíamos justamente que la normatividad hoy en Colombia habla de 3 diferentes modalidades: trabajo en casa, algo excepcional; trabajo remoto, una nueva modalidad laboral, y Leonardo hizo bastante énfasis y la presentación fuerte de él fue sobre el tema del teletrabajo. Justamente lo que queremos presentarles es esa invitación a que utilicen los recursos que disponemos desde el Ministerio Mintic. Ahí está mi correo electrónico. Damos acompañamiento a cualquier organización que esté interesada en este tipo de implementaciones, y ahí está el correo para que ustedes nos contacten, y de acuerdo a la región en la que ustedes se encuentren al departamento, un asesor del ministerio los va a contactar. Siguiente, por favor. ¿Quiénes somos la iniciativa de teletrabajo? Somos uno de los 54 programas e iniciativas que dispone el Ministerio TIC. Como tal, la iniciativa de teletrabajo está adscrita al Viceministerio de Transformación Digital. La ley 1221 del 2008, que justamente pues regula todo el tema del teletrabajo en Colombia, al Ministerio de Trabajo le asigna la responsabilidad de ser el líder de la política pública de trabajo en Colombia. Pero a otras organizaciones, como es el caso particular del Mintic, nos asigna 2 funciones específicas. La primera, dar acompañamiento en el uso y apropiación TIC para la mejor implementación del teletrabajo, y la segunda, propiciar la cultura del teletrabajo en Colombia. No es algo que se venga haciendo a raíz de la pandemia, es una labor que venimos realizando hace ya 10 años. Justamente pues por temas de pandemia ha cogido mayor interés en todos los sectores el cómo formalizar este modelo que hemos comprobado a través de la modalidad de trabajo en casa, que efectivamente se pueden romper esos paradigmas culturales, esas barreras organizacionales, y que justamente apalancados en la TIC los podemos llevar a una muy buena práctica en cualquier empresa o entidad pública de Colombia. Siguiente, por favor. En el Ministerio TIC somos un grupo de 12 personas, de los cuales somos 7 asesores, y como les indicaba al comienzo de la presentación, estamos dedicados exclusivamente a dar acompañamiento, asesorías, a darle esas sesiones virtuales personalizadas en utilizar los diferentes insumos que vamos a ofrecerles el día de hoy. Importante que nos vean como un equipo humano, que tenemos la experiencia y el conocimiento de trabajar estos últimos años con diferentes organizaciones, y lo que queremos es replicar ese conocimiento a ustedes para que lo lleven a la práctica, para que no arranquen de cero. Trabajamos de la mano con el Ministerio de Trabajo, justamente cuando ustedes solicitan esos acompañamientos personalizados de acuerdo a sus necesidades, les damos esas pautas en los diferentes tópicos que vamos a ver más adelante. Entonces, la invitación a que ustedes usufructúen ese talento humano que disponemos los ministerios, para que ustedes lleven a la práctica el teletrabajo con las mejores normas, mejores recomendaciones, y no simplemente limitado a lo obligatorio de la normatividad. Siguiente, por favor. ¿Qué insumos disponemos? El principal insumo, importantísimo, un portal dedicado exclusivamente al tema del teletrabajo en Colombia, www.teletrabajo.gov.co. Es un portal en el cual pues se encuentra toda la información inherente a temas normativos, a temas organizacionales, a temas tecnológicos. Leonardo mencionaba el libro blanco del teletrabajo. El libro blanco del teletrabajo es un marco de referencia, no es un documento obligatorio cumplimiento, sino simplemente da las mejores pautas en cuanto a implementación. Allí mismo en el portal de teletrabajo pues van a encontrar diferentes herramientas como las calculadoras que vamos a revisar más adelante. Van a encontrar los estudios de penetración que el Ministerio TIC realiza cada 2 años, tanto en el sector público y el sector privado, de cómo ha sido el grado de adopción y de penetración del teletrabajo en Colombia. Van a encontrar casos de éxitos, casos referenciales, tips noticiosos a nivel nacional, a nivel internacional. Allí, si ustedes quieren solicitar el acompañamiento del Ministerio TIC, lo pueden hacer, o nos pueden escribir directamente a los correos que vamos a indicarle al final de la siguiente sesión. Un segundo insumo que tenemos desde el Ministerio, que es el que está en el siguiente slide, adicional al portal de teletrabajo, es una cuenta en la red social de Twitter.
Es una cuenta muy importante. Si quiere avanzamos al siguiente slide, por favor. Es una cuenta en la cual nosotros estamos día a día dándole a ustedes tips sobre el tema de teletrabajo en los diferentes aspectos, en los aspectos normativos, organizacionales, tecnológicos, eventos que están pasando en el país. Damos esos informativos de los acompañamientos que venimos presentando. Entonces es muy importante que ustedes sigan esta cuenta, @teletrabajoco, y justamente las empresas y organizaciones públicas que tienen los acompañamientos, allí hacemos su referenciación, de manera que sea una manera de invitar a que las más organizaciones acojan este modelo y que sean reconocidas en su ecosistema organizacional. Siguiente. Les mencionaba el libro blanco del teletrabajo. Muchos lo llamamos que es la Biblia del teletrabajo. Si bien es cierto que es un documento que tiene 10 años y que seguramente en un mediano plazo vamos a actualizarlo, pues porque justamente hemos aprendido mucho en 10 años en temas organizacionales, en temas tecnológicos hemos cambiado, se ha cambiado mucho, han aparecido nuevos desarrollos, nuevas aplicaciones. En el tema organizacional, justamente con esta experiencia de 2 años de trabajo en casa a través de la pandemia, hemos aprendido nuevos comportamientos de cómo dirigir equipos, cómo trabajar a través de la virtualidad. Entonces, seguramente en este momento lo vamos a actualizar, pero sigue siendo una muy buena referencia. Aquí la invitación a que no mire el libro blanco como una guía de obligatorio cumplimiento, es una pauta de manera que ustedes no arranquen de cero. Justamente las sesiones de acompañamiento que nosotros brindamos personalizadas a las organizaciones, lo brindamos así, es una guía de referencia de manera que ustedes lo personalicen de acuerdo a sus necesidades organizacionales. Es un documento de 98 páginas, lo pueden descargar del portal de teletrabajo. En los siguientes slides vamos a encontrar otros insumos que son justamente esas herramientas que hemos diseñado desde el Ministerio TIC. Más adelante vamos a referenciarnos a los beneficios con estas calculadoras, que es lo que buscamos, que podamos tangibilizar, que podamos cuantificar esos beneficios que hemos venido hablando en los últimos años cuando implementamos teletrabajo. Siempre que hablamos de beneficios, hablamos, oiga, beneficios para la organización. ¿Cuánto se puede ahorrar una organización en términos de costos de consumo de energía eléctrica, costos de arriendo, renovación de mobiliario, de tecnología? Entonces, con estas calculadoras buscamos justamente cuantificar esos beneficios. En el siguiente slide vamos a encontrar, por ejemplo, el caso particular de la calculadora para ahorro empresarial. Es en la cual una persona de cualquier organización entra al portal de teletrabajo, entra por el módulo de herramientas y en el siguiente slide está presentada el gráfico puntual de esta calculadora. Le pregunta cuántos funcionarios tiene, cuántos de manera aproximada podrían teletrabajar. Si quieres avanzamos al siguiente slide, por favor, para la producción. Nos va a preguntar cuántos funcionarios tenemos, cuántos aproximadamente podrían teletrabajar. Les pregunta por su correo electrónico, de manera que ustedes los diversos ejercicios de simulación que hagan los van a poder recibir en su correo electrónico. En promedio, ¿cuántos días trabajarían estas personas? 2, 3 o 4 días harían la modalidad de trabajo, o 5 si fueran suplementario. Les pregunta cuál es el valor de un mobiliario. ¿A qué nos referimos con un mobiliario? Oiga, cuando compramos una silla, un escritorio para mi oficina, tenemos que hacer una adecuación de un punto eléctrico, un punto lógico. ¿Cuánto me cuesta eso? Y la otra pregunta que nos hace es ¿cuánto nos cuesta un metro cuadrado de arriendo? Cuando las organizaciones crecen, requieren contratar más metros cuadrados de arriendo o más metros cuadrados de construcción. En muchas organizaciones, pasa mucho en el sector público, tenemos problemas de hacinamiento. Entonces, justamente con esta información, lo que buscamos es que las organizaciones puedan cuantificar, oiga, por cada uno de estos ítems, ¿cuánto me podría yo ahorrar en corto y mediano plazo? ¿Cuánto me voy a ahorrar en servicios públicos como consumo de energía, consumo de agua? ¿Cuánto vamos a economizar a largo plazo por metros cuadrados de arriendo? ¿Y cuánto vamos a economizar por mobiliario? Entonces, la invitación a que utilicen esta calculadora. Igual, cuando ustedes deciden utilizar el acompañamiento de parte de uno de los asesores del Ministerio TIC, pues también van a hacer estos ejercicios de manera que ustedes lo puedan documentar y argumentar por qué implementar teletrabajo. Una segunda calculadora, que es la que tenemos en el siguiente slide, es la que yo pues considero que es la más importante. Es la que nos ayuda a cuantificar esos impactos negativos que hacemos por no teletrabajar. Es calcular teletrabajador. También está disponible en el portal de teletrabajo.gov.co, allí mismo en el módulo de herramientas. Es una invitación para que cualquier ciudadano utilice esta calculadora.
hacer un ejercicio de poder en la calculadora referenciar en qué sitio vive, qué ciudad, qué municipio, cuál es la dirección de domicilio, cuál es la dirección de trabajo donde hace trabajo presencial, cuál es el medio de transporte que utiliza con mayor frecuencia, cuáles son los tiempos de desplazamiento que gasta diariamente en ir de su hogar al sitio de trabajo y terminar la jornada laboral en regresar, cuánto gasta en un día de trabajo entre transportes, parqueaderos, insumos de combustible, almuerzo, etcétera, de manera que al final de diligencia de esta calculadora, la persona va a tener una huella referencial por no estar teletrabajando. Oiga, por no estar teletrabajando, estoy generando tanto dióxido de carbono. Entonces, por lo menos debería ser socialmente responsable de mantener tantos árboles que permitan hacer tratamiento de ese dióxido de carbono. Por mi medio de transporte, cuántos galones de combustible se están quemando, que es la huella de energía. Entonces son dos aspectos que tienen que ver con el medio ambiente que están tan de boga en estos últimos años. Y las últimas dos huellas tienen que ver con impactos en nuestra vida personal. ¿Cuánto tiempo de mi vida pierdo por no estar trabajando? ¿Cuántos días a la semana? Hemos encontrado en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Guajira, etcétera, que hay personas que por no estar trabajando perfectamente pueden estar perdiendo 2 horas diarias que son totalmente improductivas. Entonces, una invitación a este tipo de reflexiones. Y la cuarta huella, que es la huella de equidad. Por no teletrabajar, ¿cuánto dinero pierdo, gasto entre transporte y almuerzo? Entonces, una manera de sensibilizar, oiga, si no teletrabajo, ¿qué está pasando con mi huella individual? A raíz de este ejercicio, estas huellas individuales, hemos sacado un tercer módulo que es la huella organizacional. Es que ustedes como organización puedan cuantificar, si pasamos al siguiente slide, por favor, podamos cuantificar como organización, oiga, si implementáramos teletrabajo, ¿qué pasaría con mi organización? Y este tipo de ejercicio lo hacemos para cualquier empresa, no importa que ustedes consideren una empresa que apenas tenemos 6 funcionarios, no importa, 6 funcionarios tenemos un aporte, además van a encontrar beneficios. Este es un ejemplo que tenemos como referencia, es un ejercicio que hicimos el año pasado en conjunto con la Cancillería de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual hicimos un ejercicio de personalizar esta calculadora, de manera que 70 funcionarios diligenciaron la calculadora muy similar a la que vimos individual. Allí personalizamos las sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores, las personas diligenciaron esa información de dónde vivían, cuál es la sede a la que normalmente tenían que hacer trabajo presencial, cuáles eran sus diversos medios de transporte que utilizaban normalmente en el trabajo presencial, cuánto tiempo gastaban, qué dinero invertían entre transportes, almuerzos, etcétera. ¿Y qué resultados encontramos con este ejercicio? En el siguiente slide vamos a ver esos resultados de huella organizacional, de manera que sí podamos cuantificar los beneficios, que no nos quedemos simplemente con la frase general, aportamos al medio ambiente, colaboración con calidad de vida de los funcionarios, que es retención de talento humano, sino que aquí lo podemos cuantificar. En este caso particular del ejercicio que hicimos por el Ministerio de Relaciones, encontramos que por 70 funcionarios que teletrabajaran, permitirían que mensualmente se dejaran de emanar 4.4 toneladas de dióxido de carbono. Entonces, es una primera manera de que todas las políticas verdes, de colaboración con el medio ambiente que tenemos las organizaciones, lo podamos llevar a la práctica a través de un ejercicio de teletrabajo. Una segunda huella ambiental organizacional, que es la que tenemos visualizada en este siguiente slide, es la huella de energía. Es la huella que nos dice, oiga, ese recurso energético no renovable que tenemos en el mundo. Justamente ustedes se dieron cuenta la semana pasada que estábamos haciendo la celebración del Día en la Tierra, donde nos promovían tantas maneras loables desde el punto de vista organizacional público-privado de cómo contribuir al medio ambiente. Pues justamente con esta huella de energía que encontramos en el caso del ejercicio que hicimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, encontramos que 70 funcionarios que teletrabajaran permitirían que mensualmente no se quemaran cientos de metrones de combustible, que es un recurso energético no renovable. Entonces, estas dos huellas hacen referencia a esa colaboración, a ese aporte ambiental desde el teletrabajo, cuando una empresa o entidad pública asume esa decisión de formalizar el teletrabajo en su organización. En el siguiente slide vamos a encontrar ya huellas inherentes al activo más importante que tiene cualquier organización. Una organización de 5 funcionarios, 50 funcionarios, 100 funcionarios, su activo más importante, ¿cuál es? El talento humano.
el activo más importante no son inmuebles, no es maquinaria, son valiosos, son cuantificados económicamente, pero el activo más importante que debemos conservar y queremos siempre darle una satisfacción es nuestro talento humano. Justamente cuando implementamos el trabajo, estamos mejorando la huella de calidad de vida de nuestros funcionarios. En el ejercicio que hicimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, encontramos que cada funcionario, por cada día de teletrabajo, estaba economizando, le estaban quedando disponibles en su vida personal 2 horas 13 minutos que antes perdían diariamente en transporte. La invitación, esos 2 horas 13 minutos ahora los podemos invertir en temas personales, dormir más, finalmente dormir más es calidad de vida, hacer ejercicio, una educación virtual, compartir con la familia, hacer su hobby. Entonces justamente es una manera de tangibilizar ese aspecto de calidad de vida. Y la cuarta huella que tiene que ver con nuestros funcionarios, que está en este siguiente slide, tiene que ver con la huella de equidad. Lo que a todos nos duele día a día, que es el tema del dinero. En este siguiente slide, por favor, encontramos la huella de equidad que encontramos para el ejercicio del Ministerio de Hacienda. Encontramos que cada funcionario que implementara el programa de teletrabajo en su organización, por cada funcionario se podría ahorrar aproximadamente mensualmente 499.000 pesos. Si lo llevamos a términos prácticos, es casi el 50% de lo que es un salario mínimo mensual legal vigente en Colombia. Creo que 500.000 pesos es casi el mercado de una persona de un mes, de un núcleo familiar de 3 personas. Creo que alcanza para cubrir gastos de servicios públicos, para algo de canasta familiar, de pronto para ir a un cine. Entonces, justamente la invitación, cuando implementamos teletrabajo, estamos permitiendo con nuestros talento humano, nuestros funcionarios, tengan ese beneficio de manera económica. Entonces, la invitación a que ustedes, a través de la coordinación del MINTIC, puedan tangibilizar estos posibles aspectos positivos en su organización. En el siguiente slide, por favor, encontramos justamente que implementar teletrabajo no es algo que se haga de la noche a la mañana. Cuando empezamos con la pandemia hace ya 2 años y 2 meses, encontramos que con trabajo en casa pues no hubo una planeación, cada quien entre comillas defiéndase como pueda. Muchas organizaciones tenían la tecnología, pues no la han implementado, no hemos capacitado a nuestros usuarios. Los temas organizacionales pues no fueron tenidos en cuenta. Y los dos primeros meses de trabajo en casa fue un caos mientras se empezó a estabilizar un proceso de nuevas formas de trabajar, en la virtualidad, cómo utilizar mejor la tecnología de mi organización, no conocer el entorno tecnológico de mi hogar. Entonces, justamente desde antes de la pandemia, siempre hemos venido hablando de que el trabajo no se implementa de noche a la mañana, que si bien es cierto que hay normativa al respecto, que es la ley 1221 del 2008, el decreto 2032 del 2015, que justamente hay que cumplir con esas pautas obligatorias normativas, pero que hay 2 componentes adicionales que son igual de importantes, así la normatividad no estén como obligatorios, que son los que tenemos en este siguiente slide. Cuando hablamos de teletrabajo, hablamos de 3 componentes. Hablamos de un componente normativo, todo lo que veíamos con Leonardo referenciado a la normatividad, a esos principios de igualdad, a esos principios de reversibilidad, a esos principios de voluntariedad, que es algo que tenemos que contemplar por ley. Hay temas de las visitas obligatorias en los sitios que las personas proponen cuando quieren ser teletrabajador suplementario, teletrabajador autónomo. Pero hay 2 componentes que son igual de importantes para que el teletrabajo sea implementado de una buena manera, que es el componente organizacional, los procesos, los cargos que son teletrabajables, cuál es el mejor modelo organizacional que debo implementar o las posibles adaptaciones. Entonces es importante hacer un diagnóstico de ese componente organizacional. Y está el componente tecnológico, pues finalmente la ley habla que teletrabajo es una forma de organización laboral en la cual dictaminamos que cuando un cargo es teletrabajable se va a hacer desde un sitio alterno propuesto por el funcionario, que va a ser avalado por la organización, pero siempre haciendo intermediación del uso de tecnologías de información y las comunicaciones. Entonces, justamente no es simplemente revisar la normatividad y cumplir con los 4 aspectos mínimos, sino también hacer como buenas prácticas el hacer la revisión del componente organizacional y el componente tecnológico.
Por eso es que nosotros siempre sugerimos esa necesidad de que dentro de la organización, no importa que sea pequeña en cantidad de funcionarios, se cree un equipo líder de teletrabajo, que esté un funcionario del área de talento humano, alguien del sistema responsable del sistema de seguridad sobre el trabajo, alguien del área administrativa, del área de planeación, alguien de la tecnología, y de que de manera coordinada trabajen en conjunto, de manera que hagan una implementación en 3 fases, que justamente hacemos acompañamientos de los ministerios como asesores en darles esa referencia. En ese siguiente slide está justamente esa metodología recomendada de cómo implementar el teletrabajo. Seguramente los que han tenido la experiencia de revisar el libro blanco del teletrabajo van a decir, oiga, pero es que en el libro blanco del teletrabajo hablan de 5 fases. Hablan de una primera fase de sensibilización de directivos, hablan de una tercera fase de pilotaje, pero creemos que con el tema de la pandemia, con toda esa experiencia obligada que hicimos todos de trabajo en casa, pues todas las organizaciones ya superamos esas barreras de sensibilizar a los directivos de que efectivamente muchos cargos se puedan llevar a la práctica a través de teletrabajo, y también esa prueba de pilotaje que sugeríamos en el libro blanco de 3 de 4 meses, experimentar entre comillas con algunos que algunas personas pues la hemos hecho por 2 años. Entonces creemos que la labor de sensibilización a directivos, a funcionarios, y la labor de poder comprobar con algunos cargos, algunas personas ya la hemos superado. Entonces justamente en esta nueva metodología recomendada hablamos de 3 fases. Una primera fase de planificación, donde justamente el equipo líder de teletrabajo haga un diagnóstico de cada uno de los 3 componentes, que con base en ese autodiagnóstico haga una serie de actividades, que justamente allí en los ministerios tenemos una serie de insumos adicionales a las calculadoras adicionales al libro blanco, sino tenemos una serie de formatos que ustedes pueden personalizar de acuerdo a sus criterios. Y en esa fase de planificación, ¿qué es lo que vamos a revisar? Justamente hacer un autodiagnóstico que tenemos referenciado en los siguientes slides en cada uno de sus componentes. El primer componente, que es el componente organizacional. Hagamos un diagnóstico de nuestra entidad de frente al teletrabajo. Oiga, ¿qué problemáticas tengo y con qué finalidad yo implementaré el teletrabajo en mi organización? ¿Cuáles serán los beneficios que yo tendría en mi empresa o en mi entidad pública? Muchos tenemos problemas de retención de talento humano, tenemos problemas de hacinamiento, tenemos problemas de que queremos abordar temas de transformación digital. Justamente creo que la mejor experiencia que podemos sacar de trabajo en casa es que justamente, oiga, con trabajo en casa, ¿qué problemas pudimos abordar con el trabajo no presencial? Entonces lo podemos llevar a ese diagnóstico organizacional. Allí en esta metodología, en el diagnóstico, es revisar cuáles son los cargos que son susceptibles de ser teletrabajables. Importantísimo, no todas las actividades tienen que ser teletrabajables. Pueden ser que algunas actividades no requieran una actividad que requiere una actividad presencial, pero que no es prioritaria y que apenas demanda 3, 4 horas a la semana. Entonces, perfectamente se puede adoptar el modelo de teletrabajo suplementario. La persona puede teletrabajar 3 o 4 días, y esas actividades que requieren presencialidad, pero que no son continuas, son prioritarias, las podemos acoger en el modelo de teletrabajo. ¿Cuáles son los procedimientos relacionados con el desarrollo de actividades laborales? ¿Cómo hacemos seguimiento de las actividades de nuestros equipos de trabajo? Aquí el objetivo es que nos revisemos el tema de vamos a fiscalizar horarios. Aquí el mensaje que llevamos es, oiga, ¿cuál es la metodología que tenemos para hacer el seguimiento de tareas, actividades y proyectos con el objetivo, con el ánimo de saber si los objetivos misionarios de la organización se están cumpliendo a través del teletrabajo, o qué posibles modificaciones tengamos que hacer? Y en ese diagnóstico organizacional, pues importantísimo, ¿cuál es el presupuesto económico que se requiere implementar teletrabajo? Lo mencionaba Leonardo en la exposición anterior. Justamente aquí la importancia de que ustedes dictaminen que con base en la circular 027 se puede pasar, basado en la circular 027, se puede llegar a acuerdos de manera que si no tenemos el presupuesto económico, los funcionarios van a poder colocar algunos de esos elementos y que eso quede documentado. El segundo diagnóstico que está en el siguiente slide es justamente el diagnóstico tecnológico. Es justamente el revisar, oiga, tenemos documentado todos los sistemas de información, tenemos una persona responsable de las tecnologías, las herramientas tecnológicas y sistemas de información están documentados de manera que podamos hacer match con los cargos que son teletrabajables, tenemos un plan de uso y apropiación de las tecnologías para el trabajo y para el teletrabajo, tenemos una política de seguridad,
Oiga, ¿cómo va a ser la seguridad en el sitio de teletrabajo? Conocemos el entorno tecnológico del hogar de la persona, su acceso a internet, su equipo de cómputo, la conectividad Wi-Fi. Entonces hay que hacer un trabajo juicioso de poder hacer esos dictámenes. Entonces ahí justamente desde el ministerio hacemos esos acompañamientos. Y el tercer diagnóstico, que es el último, que hace pues bastante referencia a lo que veamos con Leonardo, el diagnóstico normativo. Conocer la normatividad, los requisitos del sitio que la persona propone, el tipo de contratación, sector público, sector privado, cómo se formaliza, actualización del reglamento, los otros CIS, los principios jurídicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya para entrar a cerrar mi presentación, justamente la invitación en el siguiente slide, que utilicen los insumos que tenemos desde el ministerio. El siguiente, por favor. Es justamente que tenemos una serie de actividades de insumos, que son estas que están aquí, que están disponibles para cualquier organización. Es justamente que ustedes reciban el acompañamiento de asesorías personalizadas en los temas jurídicos, tecnológicos, organizacionales. Por eso la recomendación de que ustedes creen los equipos líderes y que las primeras asesorías les vamos a mostrar, a explicar el paso a paso de la metodología recomendada, de manera que podamos utilizar las calculadoras de maneras personalizadas para su organización y podamos brindar una serie de talleres de acuerdo a sus necesidades. Tenemos talleres en diversas temáticas, beneficios y metodología de implementación del teletrabajo, lo que vimos en 10-15 minutos de una manera muy general, de manera que nos podamos sentar los asesores con sus líderes de organización de teletrabajo, de manera que entreguemos esos formatos, esos programas de actividades sugeridos y empezar a dar una retroalimentación particular de acuerdo a su necesidad. Otro taller que tenemos, cambio cultural y organizacional, va muy dirigido especialmente a las personas que tienen grupos humanos a cargo, romper esos paradigmas, cómo hacer liderazgo desde lo digital y no desde la presencialidad. Otro taller dirigido a temas tecnológicos, tenemos 2 talleres que son en temas de tecnología, uno dirigido al área IT, los aspectos tecnológicos que requerimos tener en cuenta para que el teletrabajo sea implementado de mejor manera, y un último taller en temas de tecnología dirigido a los funcionarios. Oiga, ¿cuáles deben ser las pautas tecnológicas en mi sitio de teletrabajo que normalmente estoy vivienda? El equipo de cómputo, qué características debe tener en cuanto a procesamiento, en cuanto a memoria, la conectividad Wi-Fi, cuál es la ancho de banda que debería yo tener contratado en mi casa, depende de cuántas personas convivan diariamente, el aspecto de seguridad digital, aspectos organizacionales, cuál debe ser mi manera de trabajar en el día a día, el tema de las pausas activas, de utilizar el sitio comprometido, etc. Entonces, la invitación a que ustedes utilicen estos insumos que lógicamente pues no tienen ningún tipo de costo porque somos entidades públicas, para que nos contacten y a través de estos requerimientos personalizados utilicen estos insumos que tenemos los 2 ministerios. Muchas gracias por su atención y pues vamos a dar continuación a la agenda. Sé que ustedes tienen muchas inquietudes que van a ser resueltas al final de este conversatorio, al final de la sesión. Gracias, Elvis. El trabajo en casa, entonces, como ustedes saben, nació como una necesidad que se derivó del tema de la pandemia por el COVID-19. Esta declaratoria de pandemia se hizo por parte de la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 y el 17 de marzo el Ministerio expide la circular 21, en donde insta a los empleadores a que usen este tipo de modalidad, además de otras como el teletrabajo, las licencias compensadas y digamos todas aquellas licencias y permisos y modalidades que implicaran el cuidado de los puestos de trabajo. En la anterior podemos ver que esta modalidad fue tan importante que alrededor de 4 millones de trabajadores en Colombia realizaron las labores bajo esta modalidad, de los cuales fueron 900.000 servidores públicos. Bueno, y en esta pueden ver en esta diapositiva de necesidades, esto fue una serie de encuestas que se realizaron por diferentes entidades del sector público y privado, y entonces aquí hicimos una verificación de las encuestas, un resumen. ¿Me puedes hacer el favor de pasar eso? Entonces, de aquí se concluyó que el 93% de las personas realizaban labores domésticas mientras laboraban.
También que el 50% de las personas dijo que logró conciliar su vida familiar con la vida laboral. ¿Y eso qué significó? Pues que había un 50% de personas que no podían conciliar estas dos modalidades personales. Y el 57% de los trabajadores aseguró que sus jornadas laborales se incrementaron más allá de las 8 horas diarias. Y esto, digamos que dio paso para poder concluir que en efecto el país necesitaba, no solamente para la emergencia, sino para cualquier circunstancia especial, excepcional u ocasional, una modalidad que fuera un poco más flexible que el teletrabajo y que el trabajo remoto, y que permitiera a los trabajadores entonces hacer este tipo de conciliaciones y poder laborar de manera excepcional en su casa sin tener que acreditar tantos requisitos como las otras dos modalidades lo requieren. Entonces, aquí está la génesis del trabajo en casa. Primero, pues nace que es además, pues muy chistoso porque es el numeral cuarto del artículo sexto de la ley 1221, que es la que habla del teletrabajo, quien nos dio la salida para el trabajo en casa, porque se indicó allí que una persona, pues que un trabajador, por el hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en otro lugar, pues en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual, pues no se podría considerar como teletrabajador, porque en efecto esta ocasionalidad daba la excepción. Y esta excepción, digamos que de esta excepción es de donde nace nuestra ley de trabajo en casa. Luego siguió la directiva presidencial número 02 del 12 de marzo de 2020. Esta directiva, si ustedes recuerdan, fue la que instó a todos los servidores públicos a trabajar desde la casa. Y a raíz de ello, pues entonces ya se expide el decreto 417, que fue el que declaró el primer estado de emergencia económica, social y ecológica. Y a raíz de ello, el mismo día, si ustedes verifican, se expide la circular 021, en donde se establecieron las medidas de protección al empleo, una de ellas el trabajo en casa. Y posteriormente, en la circular 041, se establecieron los diferentes lineamientos de trabajo en casa que luego fueron incluidos en el proyecto de ley que dio lugar a la ley 2088. Y también el artículo tercero del decreto legislativo 491 estableció las medidas para la protección laboral y de los contratistas de la función pública. Allí se estableció de manera exegética, pues digamos, el tema del trabajo en casa, y para nosotros como ministerio, digamos que nos generó una gran alegría porque la Corte Constitucional, cuando examinó la exequibilidad de la norma, determinó que en efecto la medida era constitucional, y además instó al ministerio para que esta medida no solamente fuera transitoria, sino fuera permanente en la legislación. Y entonces de allí nace, digamos, la ley 2088. Aquí nos permitimos hacer como un resumen muy breve para no explicarles artículo por artículo, pero entonces es el resumen que les vamos a explicar a continuación. Entonces, esta es la definición del trabajo en casa. El trabajo en casa no es una modalidad, tampoco es una forma diferente de prestación del servicio. El trabajo en casa es una simple habilitación que el empleador le entrega a su trabajador para desempeñar transitoriamente las funciones por fuera del sitio donde habitualmente las realiza. Miren que el trabajo en casa no es solamente en casa, sino puede ser en cualquier sitio diferente al local al lugar, pues a la sede de la empresa. Y esto implica que no se modifique la naturaleza del contrato y las condiciones laborales, y que se dé solamente por circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales. ¿Y esto qué significa? Nosotros ya en el ministerio hemos procedido a hacer la reglamentación de estas circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales, y digamos que las dejamos abiertas a cualquier tipo de circunstancia que sea propia de la órbita del empleador o del trabajador y que impida que el trabajador preste sus servicios en el sitio de la empresa. Entonces, pues pueden ser varias circunstancias. Puede ser desde que una mamá que está en estado de embarazo y se siente muy enferma, o digamos el tema del tráfico la inhabilita y la imposibilita para estar en los locales del empleador, por un lado. Por otro lado, por ejemplo, una serie de mejoras y de obras que se puedan realizar en el local del empleador, y en general digamos que cualquier circunstancia que pueda ser demostrable y que impida pues que el trabajador realice sus funciones en su puesto de trabajo.
El trabajo en casa se realiza a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero no se limita a ellas, entonces se puede extender a cualquier tipo de trabajo que sea de orden manual y que no necesariamente sea a través de las TICs. ¿Y cuáles son los criterios aplicables al trabajo en casa? La ley 2088 trae 2 criterios. Uno es el criterio de la coordinación, que ese es muy fácil de entender y es lo que implica que todo el tema de las metas, la realización de funciones, pues tenga que ser previamente coordinado entre empleadores y trabajadores. Y otro criterio, que es el que dejamos aquí en la diapositiva por ser muy importante, es el tema de la desconexión laboral. Para nosotros como ministerio es un gran orgullo que esta ley 2088 fuera la primera en Colombia que estableciera el concepto de la desconexión laboral, que fue definido como una garantía y un derecho de todo trabajador y servidor público para disfrutar su tiempo de descanso, tales como pues, los permisos, las vacaciones, los festivos, las licencias, y digamos que todo el tiempo que esté por fuera de la jornada laboral, para que el trabajador logre conciliar su vida personal con su vida familiar y laboral. Y aquí se establece una prohibición al empleador y es el de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral. Esta desconexión, digamos que fue el primer concepto que se estableció en las normas laborales y después, a través de la ley 2191 de 2021, se estableció, o 2022, bueno, se estableció para, en general, para cualquier tipo de contrato, no solamente para el trabajo en casa. Entonces, esto sí es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí la desconexión laboral en el mundo, pues esto es muy breve, digamos que Francia, Bélgica, España y Chile desde el año 2016, para el caso de Francia, establecieron un tema de desconexión digital. Todas las desconexiones que ustedes pueden ver aquí, digamos que son desconexiones digitales y eso implica pues es la desconexión de todos los elementos tecnológicos. En el caso de Colombia pues estableció una desconexión mucho más amplia como la desconexión laboral y digamos que para nosotros es muy importante porque a través de la ley 2191 del 6 de enero de 2022 pues ya se estableció el concepto de desconexión laboral para todo el mundo. Consideramos que aquí hay una imprecisión en la norma. El ministerio cuando la reglamente, pues digamos que tratará de corregir este tema, que no es tan fácil porque pues está en la norma, pero allí dice, si ustedes lo ven, que la desconexión aplica en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo o convenida, pero realmente la desconexión también aplica para o sea, está cubierto dentro del tiempo de trabajo de la jornada, no solamente la ordinaria, sino también la suplementaria. Entonces, la desconexión laboral, en efecto, pues aplica es después de la jornada suplementaria, si es que así se ha previsto por parte del empleador y si por supuesto cuenta con el permiso para elaborar horas extras por parte del Ministerio del Trabajo. Bueno, eso era el trabajo en casa, ahora sigue el trabajo remoto. El trabajo remoto, como ya les dije, es una ley de iniciativa legislativa, es la ley 2121 del 3 de agosto de 2021. Esta sí es una nueva forma para ejecutar el contrato de trabajo. Es voluntaria, además de voluntaria es permanente y puede ser desarrollada a través de todas las tecnologías de la comunicación y otros medios, y los otros medios pues significa que puede ser también a través de contratos de labores meramente manuales. Y en el trabajo remoto, lo más importante que hay que tener en cuenta es que el trabajador y el empleador no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual y tan es así que el contrato de trabajo tiene obligatoriamente que ser firmado de manera electrónica o digital y digamos todas estas etapas de precontractuales tienen que ser efectuadas de manera digital o de manera virtual. Entonces puede ser que nunca el empleador y el trabajador lleguen a conocerse personalmente y que toda la actividad tenga que ser virtual porque en efecto así lo estableció la ley de trabajo remoto y esto así para que no se confundieran las diferentes modalidades como son teletrabajo y trabajo en casa. Entonces, ahora vamos a ver unas diferencias para que ustedes pues logren determinar en efecto que son modalidades diferentes. Aquí está el tema de la flexibilidad en todas las etapas precontractuales y contractuales. Como ya les dije, todas las entrevistas, procesos de selección y demás tienen que hacerse de manera digital
y cuando se llegue a la suscripción del contrato de trabajo, entonces se tiene que hacer a través de firma electrónica o digital. Aquí tienen que tener en cuenta que el Ministerio expidió el decreto 526 de 2021, en donde se establecen los requisitos para que los contratos de trabajo puedan ser firmados de manera electrónica. Entonces, este contrato aplica de manera precisa al tema de trabajo remoto. Como ven, su ejecución es eminentemente virtual desde cualquier lugar, siempre en consenso con el empleador. Nos preguntaban mucho si en cualquier lugar significaba que el trabajador pudiera tener diferentes lugares de trabajo, y a esto logramos concluir con el doctor Ayala que pueden ser diferentes lugares, pero no concomitantes. O sea, no pueden ser diferentes lugares al tiempo en una misma semana, sino pueden ser diferentes lugares, pero tienen que ser informados de manera previa al empleador y solamente se puede prestar el servicio en uno de ellos. Los cargos, perdón, los elementos, no, atrás. Entonces, los elementos y herramientas de trabajo son a cargo del empleador. Esto implica que es una modalidad onerosa, pero en todo caso el decreto 555 estableció la posibilidad de que el trabajador pueda poner a disposición del empleador sus propias herramientas. Claro está, con una compensación a cargo a favor del trabajador, pues por el préstamo y por poner a esa disposición de herramientas a favor del empleador. Entonces puede ser que, o sea, es una modalidad costosa, pero se dio una alternativa en el decreto, en donde se indicó que el trabajador puede poner sus propias herramientas, como el caso del trabajo en casa, pero con una compensación por parte del empleador. Y este trabajo remoto también implica la revisión del puesto de trabajo por parte del empleador, que es el primer responsable, con asesoría de la ARL. Entonces, aquí están las definiciones de trabajo a distancia, pues no las voy a leer, todas esas las encuentran, la primera en la ley 1221, la segunda en la ley 2088 y la tercera en la ley 2121, entonces ustedes las pueden revisar e interiorizar. Siguen las características, esto sí es muy importante, digamos, el campo de aplicación para el trabajo remoto, para el trabajo en casa y para el teletrabajo es para servidores públicos y trabajadores del sector privado. Trabajo remoto ya está establecido, ya está reglamentado para trabajadores del sector privado a través del decreto 555 de 2022, es muy reciente, es del 9 de abril. Este trabajo remoto, les cuento que tuvo 80 observaciones, el ministerio acogió 40, es decir, acogimos la mitad de las observaciones que todos los ciudadanos nos presentaron, porque pues nos parecía que realmente enriquecían el decreto. De esto se sacaron 3 cosas importantes que me parece importante resaltar para no explicar todo el decreto porque me demoraría mucho, pero me parecen 3 cosas importantes. El primero es el tema de la posibilidad de que el trabajador y el empleador acuerden el pago de un auxilio compensatorio de servicios públicos que no puede ser menor al valor del auxilio de transporte que ha sido fijado por el gobierno nacional. ¿Y esto por qué? Pues porque consideramos que, dado que la ley es demasiado onerosa, digamos que el trabajador también tiene que beneficiarse de, digamos, de todo lo que está establecido en la ley 2121. Esto es, por ejemplo, el tema del pago de los servicios públicos. También se estableció, por cuenta de las solicitudes que nos hicieron muchos observantes, el tema del auxilio compensatorio por el uso de herramientas del trabajador. Eso fue también una creación de la ciudadanía, entonces también nos pareció muy interesante y también lo incluimos. Y el tercer tema es el tema de la flexibilidad en el horario. Resulta que la ley de trabajo remoto es un poco diversa en su diferente articulado. Entonces, en unos artículos dice que puede darse flexibilidad laboral, pero en otros dice que el empleador tiene que controlar el cumplimiento del horario de trabajo por parte del del trabajador. Entonces, digamos que esta diversidad generó unas dudas en la ciudadanía y entonces nos pidieron que solucionáramos el tema, por eso quedó un artículo en donde se dice que en efecto se puede dar flexibilidad laboral, o sea, yo como trabajador puedo prestar mis servicios un día 4 horas, otro día 8, otro día 10,
pero en todo caso tengo que dar cumplimiento a la jornada semanal, esto es 48 horas, y si me pagan trabajo suplementario, 60. Entonces puedo dividir mis 60 horas si es con trabajo suplementario, mis 48 si es con trabajo ordinario, con jornada ordinaria, entre los 6 días de la semana para poder entonces dar cumplimiento a lo que dice la ley 2121. Entonces, digamos que estos fueron los principales artículos. También hay un tema de cuidadores. No, ¿puedes atrasar? También hay un tema de, no, atrás. También hay un tema de cuidadores y se establecen unos requisitos para que los trabajadores que tenemos bajo nuestro cuidado a personas menores de edad o enfermos o personas en estado de discapacidad o adultos mayores, pues digamos, podamos acceder a este tema siempre y cuando pues existan unos requisitos que ustedes pueden determinar ahí en el decreto 555. Entonces, haciendo esta claridad, yo vuelvo y explico que entonces estas tres modalidades aplican para servidores públicos y trabajadores del sector privado. Los trabajadores del sector privado en trabajo remoto ya tienen establecida su norma, su reglamento, que es el 555. Para trabajo en casa, el reglamento está ya en Presidencia de la República a la espera de que el señor presidente lo firme o le hagan los cambios que ellos crean que les tienen que hacer. Y para servidores públicos sí se expidió ya el reglamento desde el año pasado, lo expidió la función pública y a nuestro criterio pues es un poquito restrictivo porque deja el trabajo en casa solamente para dos circunstancias, una el tema de la pandemia y otra el tema de circunstancias de orden público comprobadas a través de cualquier acto administrativo que expidan las autoridades competentes. El de nosotros quedó un poco más amplio porque consideramos que el trabajo en casa en efecto es una modalidad mucho más flexible que requiere una amplitud mucho mayor. Y para el tema del teletrabajo, este tema pues está en la ley 1221, en el decreto 884. En este momento, tanto Función Pública como el Ministerio del Trabajo están generando una alternativa para que el teletrabajo pueda ser un poco más flexible. Y estamos trabajando entonces en una reglamentación que creemos y queremos que salga de manera en tres temas. Uno, el tema de la visita, no antes. Uno, el tema de la visita. Otro, el tema de la adición del reglamento interno. No antes. No antes. Uno, el tema del reglamento interno y otro, el tema de el registro de los teletrabajadores, pero ese registro hemos verificado que está en una ley, en la ley 1221, y pues que es muy difícil modificarlo a través de un decreto. Sobre el tema de la temporalidad, digamos que trabajo remoto y teletrabajo son permanentes. Estas modalidades son muy parecidas y son muy parecidas porque al parecer el ponente lo que hizo fue revisar la ley de teletrabajo y copiarla tal cual en su proyecto de ley. Entonces son muy similares. En lo único que creemos que se diferencian es en el tema de la prestación del servicio de manera permanente y de forma virtual. Pero en general ustedes pueden ver que los elementos son muy similares. Y el trabajo en casa, digamos que sí es transitorio porque la ley estableció que es hasta por 3 meses prorrogables por el mismo término hasta que las circunstancias terminen. Esto pues lo que significa es que si la pandemia, por ejemplo, sigue, pues entonces aunque hayan transcurrido más de los 3 meses o más de los 6 meses, pues el trabajo en casa podrá seguir en el tiempo. Y el inicio en los dos, en teletrabajo y trabajo remoto, pues es por mutuo acuerdo entre las partes como cualquier tipo de contrato, y en el de trabajo en casa, pues se da su inicio por las circunstancias excepcionales, ocasionales o especiales, pues que impidan que el trabajador realice sus funciones en su puesto de trabajo. El lugar de ejecución. Entonces, como les explicaba muy bien Leonardo, para el tema de los teletrabajadores móviles, es desde cualquier lugar del territorio colombiano y para los teletrabajadores suplementarios autónomos, pues desde el sitio determinado en el contrato de trabajo. Para el trabajo remoto, puede ser desde cualquier lugar del territorio colombiano, pero este lugar de ejecución, igual que en el trabajo en casa, pero estos lugares de ejecución sí tienen una particularidad y es que el trabajador tiene que informárselo
a su empleador y a su vez el empleador a la ARL, que de esto nos va a hablar más adelante el doctor Ayala. Que si las modalidades admiten alternancia, el trabajo remoto, por supuesto que nunca jamás, porque este tiene que ser permanente. El teletrabajo sí, en la modalidad de suplementario, y el trabajo en casa, en nuestro reglamento está establecido que sí. Para el tema del auxilio de transporte, en el trabajo remoto, no hay auxilio de transporte, pero sí hay el auxilio al que pueden acordar empleador y trabajador respecto del auxilio de conectividad, que no puede ser inferior al auxilio de transporte señalado por el gobierno nacional, y esto implica pues que el trabajador remoto, pues por supuesto va a tener esa garantía de ese pago adicional si es que así lo llegan a acordar con el empleador. Para el trabajo en casa, no, pero recuerden que una de las estrellas de esta ley pues fue el tema del auxilio de conectividad. Este auxilio de conectividad nació a través del decreto transitorio que fue el 771, que finalmente también quedó establecido en la legislación permanente a través de la ley 2088 en el artículo 10º, y este se aplica para aquellos trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos y a quienes normalmente se les reconozca el auxilio de transporte. ¿Esto por qué? Porque esto sí fue una solicitud expresa del señor ministro, porque nosotros lo que consideramos es que en efecto el trabajador pues entiende que es parte de su salario ese pago de los 117.000 pesos por cuenta del auxilio de transporte, y eso digamos que no se le podía sacar de sus gastos, de su presupuesto al trabajador, y por tanto pues quedó establecido esto como obligatorio. Entonces, para el trabajo remoto, digamos que puede ser acordado, para el trabajo en casa es obligatorio y para el teletrabajo no existe, pero también estamos dejando en nuestro reglamento la posibilidad de que se acuerde y la obligatoriedad de que se pague a aquellos trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos, a quienes devenguen más, digamos que podrá hacer un acuerdo con su empleador. Pero esto para que no se pierda el valor constante del salario al que los trabajadores están acostumbrados a percibir. Sobre la obligatoriedad, pues el trabajo remoto, sí, no, si no me gustó mi trabajo remoto, entonces no puedo decir que me migren a trabajo en casa ni a teletrabajo, porque yo suscribí un contrato de trabajo remoto, lo tengo que respetar, y si no me gustó o no le gustó al empleador, entonces pues tendrán que, no sé, terminar el contrato de trabajo remoto y suscribir uno en una nueva modalidad que a los dos les parezca. El trabajo en casa es obligatorio, no es obligatorio, esto tiene que ser un mutuo acuerdo entre las partes, igual que el teletrabajo, porque como les explicaba Leonardo, existe la posibilidad de reversibilidad que le estamos dejando mucho más clara en nuestro proyecto de decreto. En riesgos laborales, aquí le doy el uso de la palabra a nuestro profesor, el doctor Ayala, que es, mejor dicho, quien puede explicarnos esto de manera mucho mejor. Saludo a la doctora Ángela Caro, al doctor Leonardo Céspedes, al doctor Hardway y a todos los compañeros de la mesa de trabajo. Vamos a hablar de estas figuras, pero en riesgos laborales. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de trabajo a domicilio, trabajo en el exterior, nómada digital, teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, estamos hablando de trabajo a distancia. Esa gran sombrilla, entonces, ¿cómo es que el trabajo a domicilio está en el artículo 89 del Código Sustantivo de Trabajo? Cuando hablamos de trabajo en el exterior, es cuando la persona está de comisión en el exterior. La persona va 8, 10, 15, 20 días. El nómada digital, doctora Ángela, es reglamentar una visa para un extranjero. Se reglamenta, pero entonces la persona viene aquí a nuestro país, presta un servicio y debe estar afiliado a salud, a riesgos, pero el sistema pensional puede quedar el de su país. Cuando hablamos de teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, muy bien lo dijo la doctora Ángela, el trabajo en casa es un hijo del teletrabajo. Cuando se ideó, se estableció por la emergencia, claro, se tomó el numeral 4 del artículo 6º de la ley 1221 del 2008. Entonces, el trabajo en casa es un hijo del teletrabajo. El trabajo remoto ya es autónomo,
ya, y son modalidades que van a quedar en la legislación colombiana. ¿Qué quiere decir? Que se acaba la emergencia sanitaria y nosotros pasamos a una revolución digital, y en esa revolución digital se fortalecen estas modalidades. Lo primero, entonces, el trabajo a domicilio es dado en el Código Sustantivo de Trabajo, es más de carácter artesanal, ¿sí? Recordemos que es del año de 1950. El nómada digital es aquella persona que va a adquirir una visa de trabajo en nuestro país. En materia del trabajo en el exterior, ¿qué pasa si la persona sale al exterior y se accidenta? Está en una comisión, está en una capacitación. El concepto de accidente de trabajo es más amplio. La ARL lo estabiliza, lo repatria y lo atiende bajo nuestra legislación. Pero ¿qué pasa? El concepto de accidente de trabajo en el exterior es más amplio. No es lo mismo el concepto de accidente de trabajo o enfermedad laboral en teletrabajo, en trabajo en casa y en trabajo remoto. Está condicionado estos conceptos de accidente de trabajo y enfermedad laboral que ya vamos a ver. Cuando hablamos del teletrabajo, muy bien, el doctor Leonardo nos explicó las diferentes modalidades. El autónomo está en un domicilio, un lugar, hay que registrarlo. ¿Qué pasa si se accidenta en el supermercado? Muy bien lo dijo, eso no es accidente de trabajo. Entonces, el concepto de accidente de trabajo en estas modalidades está condicionado, tiempo, modo y lugar. Cuando hablamos del trabajo móvil, hay que registrar dónde es que labora el señor. El señor vende, no sé, comestibles, gaseosas, y cómo trabaja con su celular. ¿Cuál es su campo de acción? Ese barrio, esa ciudad. Entonces, la modalidad de teletrabajo móvil permite que este sitio pueda ser un lugar amplio. No es lo mismo cuando es se presta un servicio de manera autónoma, que es en un domicilio. Cuando hablamos del suplementario, es que trabaja 2 días en su casa, trabaja 2 o 3 días en la empresa. Entonces, permite esta alternancia y entonces hay que establecerle ese sitio, esos posibles días, pero esta notificación a la ARL no debe ser una camisa de fuerza. Esa puede ser por un email a la ARL. En cuanto a las garantías del teletrabajo, establecen todas las garantías en seguridad y salud del trabajo, en afiliación, en tareas. No se puede colocar horarios excesivos. Los planes o programas de seguridad y salud en el trabajo los abarcan, los equipos, las conexiones. Y ahora pasamos a lo que es el trabajo en casa. Trabajo en casa es una necesidad a la cual se vio nuestro país abocado, es de carácter transitorio, no queda con solamente la pandemia. El trabajo en casa queda después de terminada la emergencia para circunstancias que se pueden dar en una empresa, que es, se cayó el techo de una bodega, yo puedo mandar mis trabajadores a la casa a que hagan unas actividades. Eso se llama trabajo en casa, no es por el hecho de la pandemia el trabajo en casa. La normatividad, ¿cuál es la más sólida que hay? La circular 41 del año 2020. Y yo diría, doctora Ángela y doctor Leonardo, que es más claro y más amplio la circular 41 que la ley. La ley 2088 simplemente es un artículo como tal y que deja como esa parte técnica a lo que es las normas reglamentarias al respecto, pero la circular 41 establece todos unos esquemas de la relación laboral, de la jornada laborales, la armonización de la vida personal y familiar. La circular 41 ya daba este esquema. Este esquema de la desconexión laboral ya lo tenía la circular 41 del año 2020. La parte de las relaciones entre ARLs está muy detallada en la circular 41 del año 2020. El horario y la jornada, el notificarle a la ARL qué pasa con teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. Si la ARL no está notificada del sitio, puesto y las actividades, el concepto de accidente de trabajo se cae. Entonces, ¿por qué es importante notificar un domicilio? Pero cambió, modifíquelo, lo actualiza.
para poder establecer el concepto de accidente de trabajo. El apoyo que dan las ARLs, esa asesoría, esa capacitación, esa retroalimentación, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. El reporte, los reportes pasan a ser digitales. Es más, podemos observar el papel del Comité de Convivencia Laboral, el papel del COPASO. Recordemos que el Comité de Convivencia es la parte del factor de riesgo psicosocial. En cambio, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es la parte de higiene y seguridad industrial. Quiere decir que en un momento determinado a esta persona que está en teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto, el comité le puede decir, le puede tramitar, le puede dar curso a una queja. Pregunto, ¿yo puedo acosar a una persona en teletrabajo? Claro. ¿Yo puedo acosar a una persona en trabajo en casa? Claro. ¿Yo puedo acosar a un trabajador en la parte de trabajo remoto? Claro. Es más, hay patologías de factor de riesgo psicosocial. Una de esas patologías es el trastorno del sueño, la depresión. Yo puedo agarrar a un trabajador discúlpeme, en trabajo remoto y lo puedo enloquecer. Entonces, todas las normas de seguridad y salud del trabajo se aplican a todas estas modalidades. ¿Listo? La circular 64 del año 2020, ahí establece el factor de riesgo psicosocial y se establece el trabajo en casa y estas modalidades. Entonces, no podemos hablar de que el trabajo en casa, claro, inicialmente empezamos con una figura jurídica a la cual nosotros no estábamos, digamos, la pandemia dio las justificaciones para salir con toda esta modalidad de formas de prestar un servicio. Pero a medida que se dio el tiempo, se puede decir que hoy en día tenemos una reglamentación jurídica y técnica muy sólida en estas figuras. En la parte de la batería de factores de riesgo psicosocial también puede abarcar y debe abarcar a estas personas bajo esa modalidad. La batería por ahora está suspendida, se termina la emergencia, el ministerio saca un software al respecto y se puede hacer evaluación de puestos de trabajo con enfoque psicosocial para estas personas. Entonces, sí se tiene reglamentación al respecto. Lo que es la ley 2088, ella establece cómo son las actividades de prevención y promoción y cómo es que la ARL debe estar notificada. El trabajo remoto, doctora Ángela, el decreto 555 creo que es una muy buena pieza jurídica y técnica. Hacer un balance de cómo nosotros como miembros de la Comunidad Andina de Naciones en materia de legislación en Latinoamérica, esta es una muy buena carta de presentación. ¿Qué es el trabajo remoto? Es que ese trabajo remoto no lo vamos a ver ahora, es un trabajo remoto que queda en la historia, que se va a implementar, que se va a dar con toda esta evolución tecnológica. Recordemos que antes para dar una charla era presencial y empezamos a hacerla con filminas, ¿no? Alguna época, sí. Después ahora no, ahora son con el computador y que ojo con que pase la diapositiva y que no sé qué. Esto queda para la historia, doctora Ángela. Entonces, yo de una manera pública y personal le digo que este decreto 555 es un gran avance en nuestro país. Producto de ello es que es un ejemplo a nivel de los países de la Comunidad Andina. Entonces, la ley 2121 pues, empieza a hablar de todo el trabajo remoto, pero llega el decreto 555 y da el carácter técnico a lo que es el trabajo remoto. Las horas, la flexibilidad del horario sí, y recordemos que el trabajo remoto, la jornada no es diaria, la jornada es semanal, es de 48 horas semanales. Entonces, ahí lo de los cuidadores es algo trascendental, porque es proteger a los cuidadores y que se le dé esta alternativa. Yo felicito esta norma porque estamos apoyando a aquellas personas con discapacidad o que tengan alguna problemática familiar y los estamos apoyando. Entonces, el trabajo remoto. La otra cuestión, doctora
Ángela y doctor Leonardo, es la territorialidad. Teletrabajo solamente es en Colombia. Trabajo en casa sí se puede dar desde el exterior. Yo puedo hacer trabajo en casa porque la norma no está bajo la territorialidad. El trabajo remoto solamente es en Colombia. No permite la norma, la ley, que se preste en el exterior. Entonces, también muy importante la territorialidad. El decreto 55 lo podemos establecer como un ámbito de aplicación. El contrato tiene unos requisitos, excelente. Ahí está toda la modalidad que debe tener y ahí está cómo es que se debe establecer el sitio, puesto, horario, actividades, condiciones donde se va a prestar el servicio, el centro de trabajo. El empleador también tiene unas obligaciones en seguridad y salud en el trabajo y la ARL. La ARL tiene unas obligaciones muy técnicas, al igual que el trabajador. Entonces, la administradora de riesgos laborales debe establecer una guía. Entonces, las ARLs, la guía que tenemos de teletrabajo es ajustarla al trabajo remoto. Las recomendaciones, la parte postural, la parte de la ubicación del escritorio, las tecnologías, las plataformas, la ARL tiene esta gran obligación. Las recomendaciones en higiene. Entonces, al trabajador que está en esa labor de trabajo remoto, no lo dejamos solo, lo acompañamos. Entonces, esto es un gran avance en la legislación colombiana. Y los cuidadores, claro, la empresa debe estar notificada acerca de esos cuidadores, acerca debe llegarse a un acuerdo. La desconexión abarca a todos, a todas las modalidades, la desconexión laboral. La desconexión laboral es esa garantía que tiene la persona de poder usar su tiempo libre. También nos habla de una política pública en materia de trabajo remoto. Entonces, tenemos política pública en teletrabajo. Tenemos política pública en trabajo remoto como tal. Y la información a las ARLs del lugar, del sitio. La desconexión laboral está en la ley 2191 del 2012. El concepto de accidente de trabajo, simplemente decirles que el caso fortuito, fuerza mayor. ¿Qué es eso? Caso fortuito son hechos de la actividad humana. Un trabajador le pega a otro. Aquí hay circunstancias que hasta ahora se están dando, porque le pregunto acá a los miembros de la mesa, ¿qué pasa si el trabajador está en trabajo remoto, trabajo en casa, o eso, y hay una pelea familiar, y le dan al trabajador con el sartén? ¿Sí? La pregunta, ¿es o no es accidente de trabajo? Entonces, son hechos que la legislación llega hasta todas esas actividades propias, inherentes a la actividad, al sitio. Si usted me dice que está cocinando y en ese momento está con el computador y prestando un servicio, yo le diría sí. Lo que establece la legislación chilena, que ahora lo toma la colombiana, labores conexas o complementarias. Entonces, también está por reglamentarse. Entonces, lo del sartén, doctora Ángela, todavía no se ha definido, ¿no? Pero sí es claro, porque puede existir un caso de violencia intrafamiliar, ¿por qué no? Y se da, claro, pero ¿hasta dónde el sistema de riesgos lo protege? Pero ¿qué pasa si está en su casa y cae un rayo? No sé, fuerza mayor, hechos de la naturaleza. Culpa del trabajador, la culpa o negligencia grave de la víctima. Entonces, aquí tenemos un concepto de accidente de trabajo que va a tener un desarrollo técnico y jurídico. ¿Por qué? Porque el concepto de accidente de trabajo, la ejecución de órdenes, el traslado de los trabajadores, ¿se puede presentar ocasionalmente el traslado de un trabajador remoto? Claro, la misma ley lo establece. Oiga, tiene que venir hoy a la empresa. Es excepcional, ¿no? Pero en ese momento se accidenta. Pregunto, ¿es accidente de trabajo? Claro, yo le di la orden. Es accidente de trabajo. Entonces, no podemos establecer que el concepto de accidente de trabajo en parte en función sindical. Pregunto, ¿un trabajador remoto puede sindicalizarse? ¿Uno de trabajo en casa se puede sindicalizar? ¿Un teletrabajador se puede sindicalizar? Y él no está en su casa, pero está en una manifestación y se cae. La pregunta, ¿es accidente de trabajo? La respuesta es sí. El artículo 373 y 374 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, hay una gran protección y en materia de función sindical se aplicarían estas normas. Entonces, vemos que hay un momento en que el accidente de trabajo no está en el lugar. Hay excepciones como en el caso de el fuero sindical o función sindical. Actividades deportivas, recreativas o culturales. Abran el computador y vamos a hacer pausas activas. Y se resbala María, ¡pum! Se cayó. ¿Es accidente de trabajo? La pregunta, sí,
porque está en pausas activas y eso se puede presentar porque hay programas como tal. En materia de el transporte, entonces podría yo decirle, venga a mi empresa y se accidenta, claro. Entonces, el concepto de accidente de trabajo en estas modalidades, teletrabajo, trabajo en casa y trabajo, tiene tiempo, modo y lugar, pero hay circunstancias que lo pueden habilitar. El caso de la enfermedad laboral, en la enfermedad laboral se pueden dar, ¿y cuáles son los agentes principales en estas modalidades? Ergonómico y psicosocial. Entonces, acá a los integrantes de la mesa, pues decirles que esto ya está detectado en las principales patologías. La parte psicosocial hay que cuidarla, hay que hacer acciones como tal. Y para eso tenemos la asesoría de la administradora de riesgos laborales. Ergonómico, muy bien lo dijo el doctor Leonardo, la parte osteomuscular, todo lo que tiene que ver con la parte del túnel, tendinitis y enfermedades laborales que son calificadas en estos momentos. Se recurre al CIE-10 como una norma de clasificación internacional. El reporte, ¿quién lo da? El empleador. ¿Cuántos días hay? 2. Pero ¿qué pasa si no hace el reporte del empleador? Oiga, me caí en la casa. ¿Y qué estaba haciendo? Oiga, hay otra figura que es la resolución 1570 del 2006, que establece que se puede realizar el aviso. Entonces, ¿qué es el aviso? Es una carta que dice el cómo y el cuándo ocurrieron los hechos. Entonces, la resolución 1570 del 2005 establece esa posibilidad. Un trabajador en teletrabajo, modalidades, puede pasar una carta y decir, oiga, pasó esto y esto. Y la ARL debe tomar esa carta y hacer la investigación y el reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales. Repito, resolución 1570 del 2005 que da la figura del aviso del accidente de trabajo o enfermedad laboral. Y la prescripción, se accidentó en el año 2022 y en el 2030 va a reclamar, sí lo puede hacer, porque en riesgos laborales la prescripción solamente se cuenta a partir de que se califique el trabajador. Entonces, estas modalidades, estas formas de prestar un servicio pueden dar pie a que un trabajador se accidente, no le reporten, pero el trabajador puede dar el aviso. ¿Cuándo prescribe? A los 3 años, pero esos 3 años se cuentan a partir del dictamen que genere y concrete el derecho. Doctora Ángela Caro, doctor Leonardo, todos los miembros de la mesa, muy agradecido y les doy altamente las gracias por esta oportunidad. Muy amable, gracias. El teletrabajo se aplica para todos los niveles asistencial, técnico y profesional. Aquí le doy el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, el teletrabajo aplica para todos los cargos, siempre y cuando las funciones lo permitan, porque si yo soy el vigilante de la empresa, pues no puedo hacer teletrabajo. Si yo soy un cirujano cardiólogo, pues no puedo hacer teletrabajo porque necesariamente me tengo que desplazar. Pero hay funciones que yo soy, por ejemplo, un abogado y sustanciando algún proceso o resolviendo algún caso, no atiendo público, sí, aplica, claro, se puede para cada actividad. Muchas gracias. Sillas y elementos ergonómicos, ¿quién los debe suministrar? ¿Pero ella la quiere responderle? La empresa en teletrabajo, como tal la empresa. Y en trabajo en casa se podría llegar en un momento determinado a un acuerdo. Y en trabajo remoto también. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle al trabajador, oiga, coloque sus elementos y yo le doy ese auxilio como tal, llevar. Lo que sea un salario mínimo, menos el auxilio de transporte, ¿no? No quiere decir que no se pueda pactar otra suma superior. Gracias. La contratación utilizando el trabajo remoto hace necesario modificar el reglamento interno de trabajo. No, eso solamente sucede para el caso del teletrabajo. Quisiera hacer esta pregunta. ¿Quién es el funcionario competente en las gerencias departamentales creo que es de la Contraloría General de la Nación, para decidir, una vez termine la emergencia sanitaria, las solicitudes de trabajo en casa, trabajo remoto y teletrabajo? Pues yo creo que en las gerencias, es que yo no sé la estructura de la Contraloría, pero pues debe ser alguien que tenga incidencia en el tema de talento humano. Y si no hay en las Contralorías, en las gerencias departamentales, quien se encargue del talento humano, pues tendría que ser en el nivel central, talento humano en el nivel central. El trabajo remoto no aplica para funcionarios de carrera administrativa. Esta pregunta es más para el DAF, pero sí aplica.
y tan aplica que ellos ya están elaborando el proyecto de decreto que está quedando muy chévere para los servidores públicos. Para las actividades de bienestar empresarial nos podrían invitar a los trabajadores remotos, esto es súper importante, y el decreto 555 dispone que además de las 3 circunstancias en donde los trabajadores deben acudir de manera presencial al centro de trabajo, que son para que les incluyan los software necesarios para la prestación de sus funciones, para que los citen a los descargos. También está el tema de las capacitaciones, no, de las actividades recreativas o de bienestar, a donde los trabajadores remotos, por supuesto, tienen que acudir de manera presencial. El trabajo remoto aplica solo para el territorio nacional o podría ser para empleados contratados en el exterior. Es una lástima, pero el ponente de la norma no lo estableció. Nosotros pedimos que lo ampliara, pero no lo quiso, entonces lastimosamente no. En remoto, el pago de los servicios públicos va incluido en el de conectividad. Sí, realmente es como un auxilio de conectividad, pero que se denomina de pago de servicios públicos, entonces es lo mismo. La entrega de dotación se mantiene en cualquiera de estas modalidades de trabajo, por supuesto. La dotación es una prestación social. Como es una prestación social, hace parte de los derechos irrenunciables de los trabajadores y, por supuesto, las dotaciones se tienen que entregar en todas las modalidades. ¿Dónde se encuentran esas políticas públicas? Ni siquiera se ha elaborado el COMPES de teletrabajo. Pues aquí estamos con nuestra compañera de trabajo que precisamente tiene esa función de elaborar la política pública de teletrabajo. Pues está en un proceso que se está dando precisamente ahora, ¿no? Ya hay un documento sobre política pública de teletrabajo. Sí se hizo un COMPES hace varios años, que nosotros no estábamos todavía en esta dirección, pero ese COMPES no lo rechazaron, pero sin embargo la política pública de teletrabajo sí se está trabajando. Nuestra compañera muy juiciosa, Mabel Carmona, lo está haciendo y está en proceso de revisión. Muchas gracias. Deseo preguntar si un funcionario tiene condición de salud, patologías de base, ¿se debe aplicar el teletrabajo? Si hay patologías, pues el empleador observa y le da unas recomendaciones, unas condiciones. Entonces se hace el estudio de puesto de trabajo y este trabajador tiene X patología y no puede ir. Entonces el empleador y el trabajador acuerdan, se puede dar esa modalidad. Lo otro es dar incapacidad y lo otro es un proceso de reubicación y reincorporación laboral. Y sí es posible estas modalidades, cualquiera de las 3 modalidades se pueden dar en caso de existir patologías o mal llamadas preexistencias. ¿De cuándo rige esta normatividad? Pues como no sabemos cuál, entonces la de teletrabajo rige pues desde el año 2008. La de trabajo remoto rige desde 2021. Trabajo en casa rige también desde junio de 2021. Y para el caso de servidores públicos, trabajo en casa, hay un reglamento que está del 6 de diciembre de 2021. Si hay alternancia entre trabajo en casa y presencial, se debe avisar de todas maneras a la ARL. Por supuesto que sí, tiene que avisarse en dónde se va a surtir el trabajo en un sitio diferente al del empleador. Si decide el trabajo remoto en los contratos de trabajo, la flexibilidad horaria queda como una cláusula adicional. Sí, por supuesto tiene que quedar en una cláusula adicional porque tiene que ser acuerdo entre empleador y trabajador y es el contrato de trabajo el mecanismo idóneo para pactarla. Si demuestro que no se requiere trabajo presencial para ejercer funciones, puedo exigir quedar en modalidad de remoto o la empresa me puede obligar a retornar. Esto también nos lo han preguntado mucho y realmente es que ninguna de las modalidades, salvo el trabajo remoto, porque así lo pacto con mi empleador, es obligatoria. Entonces, aquí hay una equivocación porque
dice, si demuestro que no se requiere trabajo presencial para ejercer funciones, ¿puedo exigir quedar en la modalidad de remoto? No, porque es que la modalidad de remoto se pacta desde un principio. Si usted quiere la modalidad de remoto, no necesita demostrarle al empleador que puede ejercer funciones desde su casa, porque esto ya está dado por sentado si yo voy a suscribir el contrato de trabajo remoto. Y si es para el tema de trabajo en casa o teletrabajo, tampoco, porque el trabajador no puede por sí mismo solicitar la modalidad y pensar que es obligatorio otorgarla por parte del empleador. Muchas gracias por la participación y esperamos que haya sido de mucho provecho para todos ustedes este espacio. Recordemos que se hace en el marco de la implementación del programa de asistencia técnica territorial para el fortalecimiento de capacidades a nivel territorial, local, para la política de trabajo decente. Muchas gracias y feliz día para todos.